Arrancamos este análisis con unas palabras recientes de Miguel Ángel Revilla que creo que dan en el clavo. Hablaba de la demanda del rey emérito a Corina y decía algo como: la rabia viene de que esa persona inmune, poderosa, presente una demanda a un ciudadano. Uf. Y esa es justo la tensión que queremos explorar hoy. Esa fricción, ¿no? Entre por un lado sacar a la luz posibles trapos sucios de gente muy influyente y por otro las consecuencias que eso tiene, para quien lo cuenta y para la libertad de expresión en general. Vamos a apoyarnos en análisis sobre las investigaciones a Juan Carlos I, el marco legal europeo y, bueno, el contexto general de la corrupción en España. El fondo ya lo conocemos todos, más o menos. Las investigaciones judiciales que se archivaron, sí, pero que periodísticamente fueron, y son, muy relevantes. Hablamos de presuntas comisiones del AVE a la Meca, lo de las tarjetas opacas, blanqueo. El Supremo puso unas fechas clave entre junio y noviembre de 2020. Y como se ha dicho mucho, bastante de esta información ha salido por vías, bueno, digamos poco convencionales. Claro, Los audios de Villarejo con Corina, por ejemplo, fuentes no oficiales, pero con un impacto público enorme. y justo esas vías un poco tortuosas que mencionas nos llevan de cabeza al terreno legal y ético. A ver, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 10, es muy claro. El periodismo es el perro guardián de la democracia, un papel esencial. Y ese papel, históricamente, pues a veces chocaba con ciertas inercias. Se hablaba de un pacto de silencio con la monarquía, ¿recuerdas? Sí, se comentó mucho eso. Bueno, un supuesto acuerdo para no tocar ciertos temas, aunque hoy día la mayoría de los análisis coinciden en que ese pacto, si es que existió así, pues ya es parte del pasado. Vale, entonces, si ese periodismo de investigación es tan clave, y muchas veces bebe de filtraciones, de fuentes no oficiales, ¿cómo protegemos a quien da el paso y revela esa información? Ahí está el meollo de la cuestión. Es que la rendición de cuentas de la gente con poder muchas veces depende de que alguien desde dentro o desde cerca filtre cosas. Por eso es tan importante proteger las fuentes periodísticas y a los alertadores, los famosos whistleblowers. Ajá. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha dicho muchas veces. El caso Guja contra Moldavia, por ejemplo, es un referente. ¿Qué estableció ese caso, exactamente? Pues básicamente la importancia de proteger a quienes denuncian irregularidades que son de interés público, incluso si la información la consiguieron por canales, digamos, no formales. Sin esa protección, es que mucha información vital sencillamente no saldría a la luz, se quedaría oculta. Entendido. Volviendo a la tensión del principio. Por un lado, la sociedad demanda saber. Quiere información sobre asuntos importantes, más aún si tocan a figuras públicas y posible corrupción. Los análisis nos recuerdan siempre el impacto de casos como NOS, Losere, Gürtel. Ejemplos ahí vaya. Claro. Pero por otro lado, está esa diferencia de fuerzas tan bestia que señalaba Revilla. Figuras con un poder enorme, con recursos, que pueden usar la ley. Demandas por derecho al honor, por ejemplo, aquí en España con la Ley Orgánica del 82. Y eso puede, bueno, puede asustar. Puede intimidar a periodistas o a ciudadanos. Exacto. Y es fundamental entender cómo el marco europeo intenta poner un poco de equilibrio ahí. El mismo artículo 10 del convenio, el que protege la libertad de expresión. El Tribunal Europeo lo ha interpretado diciendo que, ojo, los límites de la crítica son mucho más amplios cuando hablamos de figuras públicas y políticos. Así, Sí, sí, mucho más amplios que para un ciudadano normal y corriente, precisamente porque están más expuestos, tienen más relevancia pública. Deben, digamos, tolerar un mayor escrutinio. Eso no significa que no tengan derecho al honor o a su reputación, ¿eh? Eso lo protege el artículo 8 del convenio. Pero al ponderar, la balanza suele inclinarse hacia el interés público y la libertad de información. pero, a ver, ¿y si la crítica, aunque sea una figura pública y esté permitida, la persona siente que es injusta o que le hace daño? ¿Dónde está el límite práctico? El límite está en la proporcionalidad. Cualquier restricción a la libertad de expresión, por ejemplo, una condena por difamación, tiene que ser proporcionada. Proporcionada al daño que se haya causado, y esto es crucial, no puede tener un efecto disuasorio, lo que llaman el chilling effect. El efecto de enfriamiento. Eso es, que la gente se lo piense dos veces antes de hablar o investigar por miedo a las consecuencias. Multas enormes o simplemente la amenaza de un juicio largo y caro. Eso puede bastar para silenciar voces críticas, aunque lo que digan esté dentro de lo admisible. Una pena de cárcel por difamación, por ejemplo, el Tribunal Europeo dice que solo se justifica en casos muy, muy excepcionales. Incitación al odio, la violencia, cosas así. Vale, clarísimo. Entonces, para ir cerrando y dejar una idea flotando. Si el marco legal europeo permite criticar más ampliamente a las figuras públicas,
¿Qué pasa en la práctica? ¿Qué pasa cuando una figura que ha sido muy poderosa, quizá percibida como inmune o intocable, decide usar las herramientas legales, las demandas, contra ciudadanos o periodistas? La pregunta es, ¿consigue la aplicación real de la ley equilibrar esa diferencia de poder de la que hablaba Revilla? ¿O existe el riesgo de que la simple amenaza de un pleito, se gane o se pierda, termine por ahogar esa crítica legítima y tan necesaria en una democracia? Ahí queda la reflexión.